Usted compra un par de zapatos por $40 que se reducieron 30%. ¿Cuál era el precio original? Al resolver un problema por ciento, hay dos técnicas principales. Uno es la ecuación por ciento y el otro es la proporción por ciento. Vamos a resolver este problema utilizando la proporción de porcentaje, lo que significa que estableceré dos proporciones iguales a las demás que tendrán un valor desconocido que podemos determinar por multiplicación transversal. Para nuestra proporción, la primera relación va a comparar el precio con descuento al precio original. Lo que podemos pensar como la relación de la parte a todo. Bien, los $40 es el precio con descuento. ¿Para qué representa la parte? Todo el precio original, es el desconocido. Así que esta relación compara el precio con descuento al precio original. Y la segunda relación está formada por el porciento que pagamos en realidad, no el descuento. De nuevo, para mantenerlo consistente con la cantidad pagada al original, queremos que esta relación sea el porcentaje pagado. Bueno, si se rebaja un 30%, significa que pagamos un 70%. Así que el 70% como fracción o relación sería de 70 a 100. Ahora tenemos una proporción con uno desconocido para poder cruzar, multiplicar y resolver para x. ¿Cuál será el precio original? So 70xx debe ser igual a 40%. Bien, 70xx sería 70x. Debe igual a 40x 100 Siemens 4.000. Divide ambos lados por 70 para resolver por x. X será el precio original de los zapatos. Dice vuelta al centro más cercano. Así que ahora iremos a la calculadora. 4000 divididos por 70. El precio original fue aproximadamente $57.14. Quiero mostrar un segundo método para configurar esta proporción usando palabras clave. Para utilizar las palabras clave, queremos reescribir la pregunta dada en una pregunta más básica. ¿Qué significo con esto? Esta pregunta realmente me pregunta, 40 Siemens el 70% de qué número. Pero aviso, incluso escribiendo esta pregunta básica, todavía debemos hacer la conexión de que los $40 no son el 30%. Realmente es el 70% del número que estamos buscando. Pero si pueden escribir la pregunta en este formulario, podemos utilizar las palabras clave dadas aquí para configurar la proporción. Así que tendremos una proporción. Aviso cómo daremos el porcentaje, que siempre es un número comparado con 100, por lo que una relación es de 70 a 100. Y luego para la otra relación, podemos pensarlo como es para D o es superado D. ¿Y por qué dice 40 Siemens? El 40 tiene que estar en la parte superior. Así que la relación será de 40 a lo desconocido, que es x. Así que la conexión principal para hacer aquí es aviso de cómo esta proporción aquí, usando palabras clave, es la misma proporción que teníamos aquí. Utilizando nuestras habilidades para resolver problemas. De cualquier manera, el precio original va a ser $57.14. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.